Esta es la historia de cómo la humanidad desató el poder del átomo, y al hacerlo, creó un arma que no solo puso fin a la guerra más grande de la historia, sino que de paso cambió para siempre las reglas del juego para todos nosotros. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Esas fueron las palabras que anotó en su diario Robert Lewis, el copiloto del avión que acababa de soltar la bomba sobre Hiroshima. Una pregunta que la verdad se quedó resonando por décadas, reflejando el shock, el horror inmediato de lo que acababan de ver. En el mero centro de la explosión, la temperatura llegó a los 4000 grados Celsius. Para que nos hagamos una idea, eso es más caliente que la superficie del Sol. Personas, edificios, lo que estuviera cerca, simplemente se evaporó, en una fracción de segundo. Se calcula que unas 70.000 personas murieron al instante. Ese 6 de agosto de 1945 en Hiroshima. 70.000. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Una ciudad entera prácticamente borrada del mapa con un solo destello de luz. La onda expansiva simplemente arrasó con todo, a más de 1000 kilómetros por hora. Lo único que quedó en algunos lugares fueron sombras. Las sombras de las personas, impresas en el pavimento, en las paredes. Huellas fantasmales de vidas que se apagaron en un parpadeo. Y la gran pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto? Porque, claro, la historia de la bomba no empezó en 1945. Para entender por qué pasó lo que pasó, tenemos que retroceder un poco. Todo esto fue la culminación de décadas de tensiones políticas y, al mismo tiempo, de una carrera científica como nunca antes se había visto. La cosa entre Japón y Estados Unidos se fue calentando por años. Empezó con tratados que Japón sintió como una humillación, siguió con su expansión militar por Asia y terminó con un embargo de petróleo de Estados Unidos que básicamente paralizó su economía. La respuesta de Japón ya la conocemos, el ataque a Pearl Harbor, y con eso Estados Unidos entró de lleno a la Segunda Guerra Mundial. Pero mientras los ejércitos peleaban en los campos de batalla, se estaba librando otra guerra, una muy distinta, en las sombras. Era una competencia científica para ver quién desarrollaba primero el arma definitiva, un arma que podría decidir el destino del mundo entero. Y en el centro de esa carrera había dos físicos brillantísimos. Por un lado, J. Robert Oppenheimer, liderando el proyecto en Estados Unidos, y por el otro, el no menos genial Werner Heisenberg, en la Alemania nazi. El gran miedo era que los nazis, que de hecho habían descubierto la fisión nuclear, la construyeran primero. Fue el mismísimo Albert Einstein quien le escribió una carta al presidente Roosevelt para advertirle de este peligro. La respuesta de Estados Unidos fue el Proyecto Manhattan, uno de los proyectos más ambiciosos y secretos de toda la historia. Se construyeron ciudades enteras en secreto, se juntaron a las mentes más brillantes del mundo, y todo con un único y aterrador objetivo. El 16 de julio de 1945, en medio del desierto de Nuevo México, el proyecto tuvo éxito. Al ver esa primera explosión atómica, la famosa prueba Trinity, Oppenheimer recordó esta frase de un texto sagrado hindú. Él sabía que el mundo, desde ese preciso instante, nunca volvería a ser el mismo. Pero aquí viene una de las grandes ironías de la historia. Para cuando la bomba estuvo lista, Alemania ya se había rendido. El objetivo original ya no existía. Sin embargo, la guerra en el Pacífico seguía, y era increíblemente feroz. Y un nuevo presidente, Harry Truman, se encontró con una decisión imposible en sus manos. Pensemos en esto. Truman llevaba apenas 3 meses en el cargo. ¿Debía usar esta nueva y terrible arma contra Japón? Toda la responsabilidad de decidir si desatar o no un poder tan destructivo sobre la humanidad recayó enteramente sobre sus hombros. La presión que tenía Truman era inmensa y venía de todos lados. Por un lado, sus consejeros militares le decían que la bomba salvaría vidas, tanto estadounidenses como japonesas, al evitar una invasión sangrientísima de Japón. Y bueno, también era una forma de mostrarle los dientes a la Unión Soviética. Pero por otro lado, estaba el peso moral de aniquilar a cientos de miles de civiles, un acto que muchos, por supuesto, considerarían un crimen de guerra. No había una respuesta fácil, para nada. Al final, Truman tomó su decisión. Pero las consecuencias de ese acto no solo se sintieron en Japón, resonaron en todo el planeta y dieron inicio a una era completamente nueva.
A pesar de la destrucción total de Hiroshima, el gobierno japonés no se rindió. Esto llevó a Estados Unidos a lanzar una segunda bomba, esta vez sobre la ciudad de Nagasaki, el 9 de agosto. Ahí murieron otras 40.000 personas al instante. Este segundo golpe, finalmente, fue lo que llevó al emperador Hirohito a anunciar la rendición de Japón. Para los que sobrevivieron a las explosiones, el horror no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. A ellos se les conoce como los Hibakusha, y su sufrimiento marcaría las décadas que estaban por venir. Los Hibakusha tuvieron que luchar contra enfermedades terribles causadas por la radiación. Pero además del dolor físico, se enfrentaron a un estigma social muy duro. La gente tenía miedo de que la radiación fuera contagiosa, así que les costaba encontrar trabajo, casarse. La historia de la pequeña Sadako Sasaki, que intentó doblar 1000 grullas de papel con la esperanza de curarse, se convirtió en un símbolo muy poderoso de todas las víctimas inocentes. Oye, y una pregunta que surge a menudo es, ¿por qué Hiroshima es habitable hoy y Chernóbil no? Bueno, la clave está en cómo fue la explosión. La bomba de Hiroshima detonó en el aire, y eso hizo que gran parte del material radiactivo se dispersara en la atmósfera. En cambio, en Chernóbil, el reactor se derritió a nivel del suelo, contaminando directamente la tierra y el agua. Por eso sigue siendo inhabitable. Y con el fin de la Segunda Guerra Mundial, empezó una nueva confrontación. El mundo se partió en dos, con Estados Unidos y la Unión Soviética a la cabeza, ambos con el poder de aniquilarse mutuamente. La amenaza de una guerra nuclear se convirtió en el pan de cada día durante el siguiente medio siglo. Como respuesta directa a esta nueva amenaza, los mismos científicos que habían trabajado en el Proyecto Manhattan crearon el reloj del apocalipsis. Es, por decirlo así, un medidor de qué tan cerca estamos de la autodestrucción. La medianoche es el fin del mundo. Y hoy, ese reloj marca solo 100 segundos para la medianoche. Es lo más cerca que ha estado en toda su historia. Un recordatorio bastante sombrío de que el legado de Hiroshima, sigue muy presente. Lo que pasó en Hiroshima nos metió en una carrera contra ese reloj. Y la pregunta que quedó flotando en el aire desde que cayeron esas bombas sigue siendo la misma, ¿no? ¿Será que la humanidad puede salvarse de sí misma?